El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet encabezó un golpe de Estado en contra del gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Ese golpe de Estado, hoy lo sabemos, no puede entenderse sin la injerencia de los Estados Unidos, la nación sombra detrás de estos acontecimientos. Este es un breve resumen sobre lo ocurrido hace 5 décadas, sobre el papel norteamericano en el inicio de la dictadura chilena. Eran tiempos de Richard Nixon en los Estados Unidos, eran tiempos de Guerra Fría. El país de las barras y las estrellas tenía intereses concretos en suelo andino y no pensaba ponerlos en riesgo. Por ello, cuando Salvador Allende se alzó con la victoria, las alarmas se prendieron en Washington. Hubo 3 cosas que molestaron enormemente, ¿sí?, a las élites económicas, a las élites políticas y a las élites militares y desde luego al capital transnacional, que fue la nacionalización de la banca, la estatización de empresas mineras y el inicio de una amplia reforma agraria, que desde luego todo esto perjudicaba a esas élites a las que hice referencia. Y ahí es donde se prenden todavía más, ya no los focos amarillos con un triunfo de Salvador Allende, sino se prenden los focos rojos, porque entonces Estados Unidos y todo el mundo capitalista piensan que sería un foco de, si se me permite la expresión, de contaminación, ¿sí?, de una posibilidad de contagio, de que este triunfo de Salvador Allende, con este tipo de medidas, con esta orientación ideológica y política, podría pues extenderse a lo largo de todo América Latina y el Caribe. Y entonces fue cuando se empiezan a maquinar precisamente todo este boicot liderado por Estados Unidos. La elección presidencial chilena de 1970 se realizó el viernes 4 de septiembre. Aquel día, el porcentaje más alto de los votos se lo llevó el candidato Salvador Allende Grossens, que representaba a la coalición de izquierda denominada Unidad Popular. Allende había sido candidato a presidente en las elecciones de 1952, 1958 y 1964, para finalmente imponerse en las urnas al expresidente Jorge Alessandri, quien era el candidato del Partido Nacional. Sin embargo, los resultados apenas le alcanzaron a Allende. El conteo le otorgaba un 36.63% de los votos, mientras que su rival Alessandri obtuvo un 35.29% de los sufragios. De acuerdo con la Constitución chilena de aquel entonces, si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta, la elección debía de ser definida por el Pleno del Congreso. La diferencia era de menos de 40,000 votos, y antes de tomar una decisión, un comando paramilitar del grupo derechista Patria y Libertad secuestró y asesinó al comandante en jefe del ejército chileno, el general René Schneider, con la clara intención de intimidar, amedrentar a la sociedad y finalmente tratar de evitar la elección de Allende. El atentado sí provocó una gran conmoción pública, pero no logró evitar que el 24 de octubre el Congreso ratificara la elección de Allende como presidente de Chile con 153 votos a favor y solo 35 para Alessandri. Allende sería electo para presidente en el periodo que iba del 3 de noviembre de 1970 al 3 de noviembre de 1976. Sin embargo, esto no ocurriría así. Para entender el golpe de Estado en Chile del año 73 hay que tener un contexto en América Latina que son los años 60 y 70 en su conjunto, que es lo que se conoce como el momento de la Guerra Fría en América Latina, que no solamente opuso a los 2 grandes polos, el de Estados Unidos y el de la Unión Soviética y sus países que seguían las políticas de cada uno, sino que había un tercer gran bloque, que era el bloque del tercer mundo, que juntaba un conjunto de países de América Latina, Asia y África,
que tenían distintas propuestas dentro de lo que ellos consideraban la independencia del tercer mundo. Entre ese bloque aparece una corriente importante dentro de la izquierda en América Latina, que una va a estar expresada en la Revolución Cubana del 1959, que eran las izquierdas que creían que el cambio tenía que venir por la vía armada, y después va a aparecer una segunda experiencia, que es justamente la vía chilena al socialismo, que es la que expresa Salvador Allende. El Che decía que Allende buscaba lo mismo pero con otros métodos, que justamente era llegar a cambios profundos dentro de la sociedad chilena, pero por una vía democrática e institucional. Así que si tuviéramos que resumir, digamos, las dos almas de la izquierda latinoamericana en los 60 y 70, uno podría decir que una la expresa la Revolución Cubana y otra la experiencia de la Unidad Popular y Salvador Allende en Chile. En ese contexto es que se produce el golpe de Estado. Poquito antes de la llegada de Salvador Allende al poder, también hay que tener en cuenta que se habían proliferado en América Latina estos movimientos, ¿no?, nacionalistas, movimientos progresistas. Algunos de ellos se convirtieron incluso hasta en guerrillas, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, bueno, hasta en México. Recordemos los sucesos del 68 en nuestro país, ¿no? Entonces, todo esto es un contexto, ¿sí?, en el cual finalmente llega a Chile un gobierno, yo más bien diría, más que socialista, más bien de corte nacionalista, ¿sí?, y que pues era la expresión de las aspiraciones de un buen porcentaje de la población chilena, en el que pues querían, digamos, que se observasen a cabalidad cuestiones como la democracia, ¿sí?, cuestiones como la libertad de expresión y cuestiones como lo que hoy conocemos como los derechos humanos. La Guerra Fría, el eterno enfrentamiento entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, no solo afectaba a los países protagonistas del conflicto. Los daños colaterales eran tangibles en las naciones que rodeaban e integraban a las respectivas esferas políticas de ambas partes. En el caso de los soviéticos, Europa era la zona de influencia. En el caso de los norteamericanos, era innegable que América Latina se vería influenciada y afectada al mismo tiempo por cada movimiento de ajedrez que se desplazara en este tablero llamado Guerra Fría. Había dos temas que oscurecían la relación con Estados Unidos, y eso es importante conocerlo bien. Primero, Estados Unidos en ese momento vivía un proceso de distensión con la Unión Soviética, en que de alguna manera los campos de acción de cada uno estaban delimitados, ¿no? Y desde ese punto de vista, ciertamente, así como la Europa Oriental era la zona de influencia de la Unión Soviética, entonces América Latina era la zona de influencia de Estados Unidos. Y a pesar de que ya los acuerdos de octubre del 62 habían sido, eran respetados, por lo tanto Cuba no iba a ser tocada, para Estados Unidos no era aceptable que pudiera surgir un nuevo gobierno socialista en América Latina. Y por mucho que se hiciera ver que esto era, primero, una elección democrática, el presidente había sido elegido democráticamente. Segundo, dentro del marco de una constitución que no estaba cambiando. Y tercero, con un presidente que había señalado claramente que la ruta que él pensaba seguir era completamente pacífica. Eso no fue suficiente como para que el presidente Nixon diera instrucciones lo estoy citando, hagan chillar la economía chilena. Eso lo dijo él al comienzo, mucho antes del golpe, ¿no? Y que realmente se mantuviera una política de bloqueo bastante complicada por mucho tiempo contra Chile, ¿no? De acuerdo con autoridades y organizaciones civiles chilenas, se calcula que existen más de 25.000 documentos que dan cuenta de la injerencia de Estados Unidos en el país andino en los años 60 y 70.
Gran parte de estos documentos, ahora desclasificados, o al menos el desglose, la explicación y la interpretación de los mismos, ha corrido a cargo de Peter Kornbluh, director del proyecto de documentación sobre Chile del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Kornbluh lleva los últimos 40 años presionando a diversas áreas y agencias norteamericanas para que desclasifiquen los documentos de la intervención norteamericana. Hace un par de semanas publicó el libro Pinochet desclasificado, los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile. En una entrevista reciente, Kornbluh revela que tardó 15 años presionando al Departamento de Justicia desde la administración de Clinton hasta que finalmente accedieron a liberar cientos de documentos con detalles sobre el rol estadounidense y la colaboración de Pinochet en todo este entramado. Se trata de informes, memorándums, transcripciones de conversaciones telefónicas y cables de las fuerzas de inteligencia estadounidense. De acuerdo con todos estos documentos, hubo un ciudadano chileno que habría puesto todo su empeño para evitar la llegada de Allende al poder. Hablamos de Agustín Edwards, el dueño del diario El Mercurio y uno de los empresarios más importantes de aquel entonces. Después de las elecciones, en septiembre de 1970, Edwards viajaría a los Estados Unidos para reunirse con uno de sus mejores amigos, Don Kendall, presidente de Pepsi y uno de los principales financiadores de Nixon para llegar a la presidencia. Claramente los intereses de Edwards se estaban viendo amenazados, sin embargo, el apoyo que recibió del tío Sam quizá fue mucho mayor al que él mismo esperaba. Para comenzar, a su llegada a Washington, su amigo Kendall le facilitó un encuentro con Henry Kissinger, entonces asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. Kissinger era un gran promotor de la guerra contra los soviéticos y estaba dispuesto a lo que fuera necesario para borrar de la faz de la tierra cualquier rastro socialista. Kissinger entonces le consigue a Agustín Edwards una cita con Richard Helms, director de la CIA. Este encuentro clave se lleva a cabo en un hotel céntrico de la capital estadounidense el 14 de septiembre de 1970, 10 días después de la victoria de Allende. En el informe sobre este encuentro, mismo que ha sido desclasificado, el propio Helms señala que sobre la mesa se pusieron dos opciones para frenar a Allende: la vía política o la vía militar. En la injerencia que estuvo Estados Unidos, que fue, pues yo diría, no oculta o es de esos secretos a voces, ¿no? Fue absolutamente total y abierta, a través precisamente de uno de sus órganos, uno de los que tiene un pasado muy oscuro, como es la Agencia Central de Inteligencia. Y aquí hay dos, en su momento, pues hay dos organismos como el FBI y la CIA, el FBI en el plano interno, ¿sí? Y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, en el plano externo, en el plano internacional. Y la CIA tiene un pasado muy, muy oscuro. Incluso hasta tuvo que ver directamente con el asesinato de Kennedy dentro de su propio territorio. El camino político para contener a Allende consistía en hacer que el Congreso no lo ratificara. Sin embargo, esta opción no parecía tan viable con tan poco tiempo por delante. Por otro lado, el camino de la intervención militar suponía una solución más eficiente. ¿Recuerdan al general René Schneider, asesinado previo a la toma de poder de Allende? ¿Quién creen que le ofreció información sobre el jefe del ejército chileno a la CIA y a las fuerzas estadounidenses? Agustín Edwards sabía que el general Schneider era un fiel partidario de hacer valer la Constitución y permitir que Salvador Allende llegara al Palacio de la Moneda. Por lo tanto, sería un obstáculo. De ahí su futuro secuestro y asesinato. Más tarde, el 15 de septiembre de 1970, ocurriría una jornada clave en toda esta historia. Los documentos desclasificados reportan que ese día, en la Casa Blanca, el presidente Richard Nixon sostuvo un encuentro con el asesor en seguridad nacional, Henry Kissinger, y el empresario Agustín Edwards. Es fácil deducir lo que hablaron, pues otro documento refiere que Nixon le habría ordenado a Kissinger disponer a sus mejores hombres en una operación enfocada 100% en Chile,
para evitar la llegada e influencia de Allende y disponer de los recursos económicos que fueran necesarios para ello. Así quedó establecido en documentos oficiales cómo un presidente estadounidense ordenaba la intervención política en otro país, Chile. Sino que también estuvo la contraparte, ¿no? Una reacción conservadora y dictatorial que llevó a varios golpes de Estado, como el del 64 en Brasil, el del 66 en Argentina, el del 73 en Chile, el del 73 en Uruguay y el 76 nuevamente en Argentina. No hay una escalada dictatorial en América Latina que justamente es apoyada por Estados Unidos y distintos gobiernos y gobiernos militares y sectores conservadores de América Latina, que justamente lo que se proponían era parar estas movilizaciones que venían creciendo desde los años 60 y 70, ¿no? A pesar de los esfuerzos yanquis por evitar la asunción de Allende, este fue ratificado por el Congreso y su gobierno daría inicio un par de meses después. Sin embargo, en la Casa Blanca no se quedaron con los brazos cruzados. Por las siguientes semanas, meses y años, Henry Kissinger le haría entender una y otra vez, y las veces que fueran necesarias, al presidente Nixon la importancia de tomar el asunto en sus manos y terminar con el gobierno de Allende. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tanta urgencia por desaparecer a un gobierno democráticamente electo? ¿Por qué socavar la democracia de un país? Ese principio fundamental del que por muchos años Estados Unidos se jactaba de defender a capa y espada. Kissinger le haría entender al presidente Nixon que Allende no era poca cosa, para nada. Se trataba de una bola de nieve que tarde o temprano podría caer sobre ellos. Y es que si Allende había sido electo en las urnas con un pensamiento socialista, entonces otros podrían hacerlo también, en otros países, ya fuera de América Latina o África o Europa. Si el socialismo comenzaba a ganar terreno en la política mundial, entonces todo lo que habían construido y lo que estaban defendiendo los norteamericanos se vería amenazado y trastocado. Es raro que el presidente de Estados Unidos, que recibe mucha información y quiere saber toda una cantidad de cosas que están pasando en el mundo, reciba diariamente un memorándum sobre el mismo país, ¿no? Y eso simplemente demuestra lo que nosotros decíamos. Si Estados Unidos había prestado mucha atención desde el comienzo a esto, desde que lo definieron como un problema que podía tener un impacto global si es que surgía otro gobierno socialista en América Latina, ¿no? Impulsado por Kissinger, el 6 de noviembre de 1970, el presidente Richard Nixon ordenaría un boicot a gran escala en Chile, un asedio que sería constante y creciente, pero que trataría de guardar las apariencias y no llamar la atención de la sociedad. Así comenzaría un periodo de 1000 días, 3 años de gobierno de Allende que estarían sacudidos por diversos golpes bajos e invisibles de Estados Unidos, la mayoría de ellos ejercidos por la CIA, además de un bloqueo económico que buscó estrangular a los chilenos, evitando préstamos y apoyos económicos internacionales. ¿Recuerdan el negocio de Agustín Edwards, el diario El Mercurio? Estados Unidos habría inyectado hasta $2 millones en ese entonces al periódico para mantener viva una campaña mediática en contra del gobierno de Allende y sus medidas. Pero, ¿cuáles eran estas medidas y por qué hacían enojar tanto a los norteamericanos? A su llegada al poder, Allende impulsó una reforma constitucional para aprobar una ley
que nacionalizara el cobre, y fue el 11 de julio de 1971 cuando el Congreso Nacional aprobó la estatización de la gran minería del cobre, trastocando los intereses de empresas privadas provenientes de los Estados Unidos. Pero además, el gobierno de Allende se encargó de continuar con los trabajos de una gran reforma agraria para expropiar todos los latifundios del país y traspasarlos a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. Este proceso también estuvo acompañado de una gran efervescencia campesina que se expresó en la ocupación o tomas masivas de predios, desatándose en el mundo rural un clima de violencia y enfrentamientos. Otra medida que no fue popular al norte del continente, y fue entonces cuando los estadounidenses comenzaron a incrementar su asedio en el país sudamericano. En octubre de 1972, el paro nacional de camioneros, apoyado por la CIA, paralizó al país. Los militares fueron llamados al gabinete y Carlos Prats asumió como ministro del Interior. 4 meses después, la oposición política, conformada por la derecha y el movimiento cristiano, buscó hacerse con una amplia mayoría en las elecciones parlamentarias para destituir a Allende por la vía política. Sin embargo, la Unidad Popular que seguía encabezando a Allende mantuvo un sólido 43% que evitó cualquier asalto legislativo. Así, los caminos de Kissinger, Nixon y todo Estados Unidos se limitaron a una sola vía. Sí, efectivamente la CIA tuvo un papel fundamental en todo esto. Incluso hubo hasta pilotos del ejército de los Estados Unidos que maniobraban algunos aviones, ¿sí? del ejército chileno en aquel precisamente bombardeo, en aquel asalto al Palacio de la Moneda aquel 11 de septiembre de 1973. Entonces, y posteriormente hasta la instauración del modelo neoliberal, ese tan sonado, tan llevado y traído modelo neoliberal, a través de esos planes de choque, como le decimos en su versión castellanizada. E incluso, no nada más esta injerencia, esta coplanificación de un golpe de Estado, ¿sí? Aliándose desde luego con las élites militares y teniendo contacto directo por ejemplo, con el general Pinochet, ¿sí? Y desde luego con las tres armas, ¿no? La Marina, la Fuerza Aérea y el ejército chileno, y con las élites políticas y las élites transnacionales. Todo estaba perfectamente coordinado. El mismo Salvador Allende lo supo unos días antes, que era inminente ese golpe de Estado y que la participación de Estados Unidos en ese momento era absolutamente decisiva. Pero hay que tener en cuenta que los golpes de Estado no solamente se llevan adelante con el apoyo de Estados Unidos, sino tienen un respaldo civil muy grande y también juegan un papel muy grande las distintas fuerzas armadas dentro de los países. Y no me quería olvidar de esto porque te quería decir algo que venía pensando cuando me propusieron la entrevista. Hay que tener en cuenta que Chile y Argentina son los dos países donde sus propias fuerzas armadas bombardearon a su propia sociedad civil. En el 50 en Argentina se da, en el 55 en Argentina se da lo que se conoce como el bombardeo a la Plaza de Mayo por su propia Fuerza Armada, y el segundo país que vio algo semejante, para que tengamos una magnitud, ¿no?, de lo que fueron ambos golpes de Estado, fue el bombardeo de la Moneda en Chile en el año 73, ¿no? Creo que ese papel que tuvieron las Fuerzas Armadas, con respaldo de distintos sectores civiles y con el apoyo de Estados Unidos, a veces más directo, otras veces más indirecto, tiene que llevar a pensar, ¿no?, lo que implicó ese grado de represión que llevaron las propias Fuerzas Armadas, incluso bombardeando a su propia sociedad civil. No es como si acá la Fuerza Armada de México bombardeen el Zócalo, ¿no? No sé si se llega a dimensionar. También nosotros queremos cerrar este capítulo, no es que queremos mantener la agitación, ni mucho menos, queremos cerrar este capítulo y decir, mire, ya, estas fueron las cosas que pasaron y esto es lo que Estados Unidos sabía y no sabía. Y la verdad es que es para rellenar espacio, porque todo el mundo tiene muy claro que Estados Unidos tuvo una participación, no con gente de ellos, no es que hayan ido a dar el golpe ellos, ni hayan ido a los bombardeos o algo por el estilo, sino un apoyo económico bastante y un apoyo político y económico bastante fuerte.
Desde 1971, las oficinas de la CIA en Chile, ubicadas en la capital de Santiago, comenzaron a revisar expedientes de militares del ejército con alto rango. No tardaron mucho en encontrar a un perfil que se acoplara a sus intereses: Augusto Pinochet. Los cables enviados por la CIA hasta la Casa Blanca calificaban a Pinochet como un hombre cauteloso y discreto sobre asuntos políticos. Debilitado de forma interna, el general Carlos Prats, número 1 del ejército chileno, terminaría por renunciar en agosto de 1973 a las Fuerzas Armadas, dejándole el camino libre a Pinochet y a todo el poderío estadounidense para ejecutar el golpe de Estado. Pinochet fue un homicida, Pinochet fue un genocida, Pinochet fue, pues, por instrucciones de él, evidentemente fue el autor intelectual de tortura, de desapariciones forzadas, y además fue un corrupto, ¿sí? Posteriormente se detectaron decenas y decenas de cuentas en otros bancos. Uno que tuvo una participación muy importante fue el Riksbank de Estados Unidos, ¿no? En que tenía depositadas decenas de millones de dólares. Bueno, tuvo hasta lingotes de oro en el Hong Kong Shanghai Bank, allá en algún país de Asia que prefiero no mencionar, e incluso hizo negocios turbos con la compraventa de armamento. ¿Sí? De ahí se hizo de pingües ganancias él, ¿sí? Y toda su familia, ¿sí? Sus hijos, su esposa, en fin, fue un clan de delincuentes y de corruptos. Con la llegada de Augusto Pinochet al poder de Chile, llegaron innumerables faltas y violaciones a los derechos humanos. Además, claro, venganzas que no conocerían de fronteras. Pinochet no quería dejar cabos sueltos y, más allá de eso, no quería opositores dentro de su radar. Fue hasta 1976 que la CIA tendría acceso a los diagramas de operación con los que funcionaba la dictadura de Chile. Y fue entonces cuando algo les llamó la atención: una brigada externa que se ocupaba de operaciones fuera del país. Esa brigada exterior sería la responsable del atentado que sufrió el 30 de septiembre de 1974 el ex general y antecesor de Pinochet en el ejército, Carlos Prats, quien murió junto a su esposa en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde se mantenían refugiados tras el golpe de Estado. En junio de 1976, Henry Kissinger visitó Santiago de Chile para asistir a la Asamblea General de la OEA. Se reunió con Pinochet y le hizo saber que el país de las barras y las estrellas simpatizaba con su actuar. Un mes después, un agente de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, asesinó a Orlando Letelier en Washington, un político, abogado y embajador chileno que siempre estuvo afiliado a la Unidad Popular y simpatizaba por la ideología de Salvador Allende. Desde Estados Unidos, Letelier llevaba meses tratando de restablecer la memoria y el legado de Allende. Pinochet no lo permitió. Yo creo que algo importante que hay que verlo, que incluso se puede ver como un legado de la dictadura de Pinochet, es el profundo individualismo y mercantilización de distintos ámbitos sociales. Uno muy conocido y que yo trabajo porque me dedico a temas educativos es el tema de la privatización en la educación, que fue un legado de la dictadura, de la constitución de Pinochet, que hasta el día de hoy, incluso el propio Boric, el propio presidente o políticas como Camila Vallejo vienen del movimiento estudiantil, y justamente los movimientos estudiantiles más contemporáneos de Chile fueron, una de sus principales demandas era la lucha contra la mercantilización de la educación y que prime la lógica del mercado en distintos ámbitos sociales que tendrían que tener un interés más colectivo y público, ¿no? Tras el golpe, la injerencia norteamericana cambió y se adaptó. Cobró vida con otros rostros, con otro nombre. Llegaron los Chicago Boys. Los Chicago Boys tuvieron un papel, digamos, no directo en el golpe de Estado, pero posteriormente sí.
Inmediatamente sí. ¿Por qué? Porque se necesitaba, de todos modos, digo, en ese momento también hay que contextualizar, América Latina se encontraba en una crisis económica muy, muy fuerte. Es una época en la que se le denomina económicamente de la transnacionalización de la economía, ¿sí? Y en ese momento América Latina hay fenómenos muy acentuados, como era el del endeudamiento, como lo era el de la inflación y como era el de la fuga de capitales. Evidentemente Chile no era ajeno a todo este contexto. México lo padeció de una manera terrible, devaluaciones, entre otras cosas, ¿no? No era ajeno a esta situación. Bueno, precisamente en este contexto es cuando llega esta idea, estos postulados de los conocidos ya como los Chicago Boys. La escuela también monetarista, ¿sí? La escuela freimaniana, también se le conoce con esos distintos nombres. Y en un principio adoptaron, digamos, por ejemplo, la política de choque en el plano agrario. Y lo que, por ejemplo, nada más para darle una idea, la idea de los Chicago Boys es que eran las pequeñas parcelas, el pequeño propietario era ineficiente. Es decir, nada más que qué cosa, ¿no? Qué cosa. Y que había que trasladar estas propiedades, estas extensiones de tierra a los grandes empresarios, hacer el latifundio, yo lo estoy diciendo, más grande, porque según ellos lo grande era lo más productivo y lo que más podía meterse capital y tecnología, el que tenía la posibilidad, y solamente eran los grandes empresarios, sobre todo chilenos y de las empresas transnacionales. Chile fue el laboratorio donde se instauró por primera vez a gran escala y en su totalidad el proyecto neoliberal de los Chicago Boys. Pero ahí no terminaría la injerencia estadounidense en la región, pues daría inicio la famosa Operación Cóndor, una especie de alianza entre las diferentes dictaduras que se desarrollaban en los países latinos y que buscaban, con el apoyo norteamericano, terminar con la vida de opositores o cualquier otro obstáculo que se interpusiera en su camino. El apoyo de Estados Unidos a los golpes militares, no solamente de Chile y de América Latina, está bastante documentado por la historiografía en América Latina. Incluso después, en los 70, va a venir una coordinación represiva que también va a participar Estados Unidos con gobiernos dictatoriales del Cono Sur, que va a ser el famoso Plan Cóndor, donde van a participar las dictaduras de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, justamente en esta política que se llevó adelante, que era el terrorismo de Estado, que implicó la desaparición, en muchos casos, de militantes vinculados a fuerzas de izquierda y sociales de distinto tipo, ¿no? Y yo creo que si hoy lo vemos a los 50 años, teniendo en cuenta todo el camino recorrido, implica verlo al golpe de Estado en Chile desde dos lugares. Una era algo que decías vos, que es entender todavía las demandas de memoria y verdad y justicia que hay en la actualidad. $50 años han pasado desde aquel golpe de Estado que terminó con la vida no solo de Salvador Allende, sino también con la vida democrática del país. Un camino que tardó años en reconstruirse con el apoyo y la confianza ciudadana. Pero sin importar el tiempo que haya transcurrido o el que está por venir, algo nos queda claro. Es innegable, y ahora más documentado como nunca antes en la historia, podemos saber que Estados Unidos participó de manera activa en este oscuro capítulo de la historia chilena. Estuvo ahí, tras bambalinas, en las penumbras, siendo por siempre la sombra detrás del golpe.